Hoy viernes 15 de diciembre de 2023, en la última jornada académica del año 2023 de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, saludamos cordialmente a toda nuestra audiencia, no sin antes presentarles un saludo de agradecimiento por toda la lealtad y el acompañamiento que han tenido con nosotros a lo largo de este intenso año e invitarlos desde luego a que el próximo enero de 2024 continuemos nuevamente con estas jornadas académicas de la reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Hoy arribamos al episodio 470 de este proceso de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada de lo que ha sucedido con el ataque del comunismo armado contra Colombia. Y haremos una reconstrucción histórica de los hechos ocurridos en 1990 con un ataque terrorista de la autodenominada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar contra los habitantes del municipio de Mocoa, 9 años después de que el M-19 hiciera lo mismo en 1981, en un evento que ya estudiamos aquí. La capital del departamento del Putumayo, en ese tiempo Intendencia del Putumayo, está ubicada en un sitio de una privilegiada posición geoestratégica para el movimiento de los grupos criminales hacia los departamentos de Huila, Cauca, Nariño y el mismo Putumayo. La parte baja del inicio del piedemonte amazónico sobre la parte oriental donde inicia la cordillera andina en Colombia a ramificarse. Este hecho marcó desde luego el terror y la zozobra dentro de la población civil y se constituye en uno de los tantos crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC y olvidados intencionalmente en el Pacto de La Habana y mucho más olvidados por el señor de Rux en su supuesto informe de la verdad. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hoy viernes 15 de diciembre del 2023, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación llega al episodio número 470 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, mediante el cual presentamos un análisis político estratégico del sangriento ataque terrorista de las FARC contra los pobladores del municipio de Mocoa, departamento del Putumayo. En el mes de octubre de 1990, asesinato de un agente de policía y muerte de 5 integrantes de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica del municipio de Mocoa, capital del departamento del Putumayo? Bueno, mi coronel, entonces vamos a los mapas. Lo decíamos en el preámbulo que el municipio de Mocoa tiene una ubicación privilegiada porque está muy cerca del piedemonte andino, hace parte de la estribación andina sobre el piedemonte amazónico en el sur del país. Ya lo hemos anotado que solamente el departamento de Caquetá, el de Putumayo y una franja de lo que se llama la bota caucana tienen esa característica en Colombia. No hay ningún otro departamento que tenga selva amazónica y cordillera andina. Que este municipio, al estar en la parte de la cordillera aún, no tiene un aeropuerto consolidado. Su aeropuerto más cerca está en Villagarzón, en Puerto Limón, o más al sur en Orito y en Puerto Asís, que al recorrerlo implica
una topografía muy difícil. Su principal carretera fue construida con ocasión de la guerra con el Perú en 1932 y luego de muchísimos años de luchar eh, contra el destino y contra la politiquería y la corrupción, lograron unirse con el resto de Colombia por una carretera que clamaron muchísimos años que era la vía Mocoa-Pitalito y que al sur solamente tienen las carreteras que salen al Ecuador por San Miguel y otros puertos en el occidente, el suroccidente del departamento. Y una carretera que hicieron los ingenieros militares para unir los dos principales ríos de la Amazonía colombiana, mucho más al suroriente del departamento, entre La Tagua y Puerto Leguízamo, que, como lo acabamos de decir, es un departamento rodeado por dos principales ríos de la hidrografía suramericana y amazónica, que son el Caquetá y el Putumayo. Todo el oriente del departamento es selvático, afectado infortunadamente por el narcotráfico. Y en la parte de la cordillera oriental o de la cordillera, porque aún no se ha trifurcado del todo allí, en la parte oriental de la cordillera andina, está una buena cantidad de población, de historia, de colonización y de presencia de comunidades católicas en la época de la colonia y la primera parte de la república, que luego cuando apareció el petróleo también le llegó la maldición de la coca a este departamento. Y el hecho de que limita con dos países, con Ecuador y con Perú, y que tiene salida hacia Brasil, lo convierte en un sector apetecido por la delincuencia, especialmente el narcotráfico y otros crímenes internacionales, pero que a partir de los años 60, 70, fue visto como un objetivo estratégico por parte de las FARC y del Partido Comunista para instaurar allí la retaguardia estratégica de las guerrillas comunistas. Después transitaron por esa zona, primero el FUPAC, que fue un intento de alias Cartagena por formar guerrillas comunistas, y luego un intento del M-19 por controlar la zona, sobre todo cuando hicieron el convenio, la trama con el señor Noriega en Panamá y con el señor Roldós en el Ecuador, que también tenía su corazoncito bastante cargado a la izquierda. Y finalmente el EPL intentó ingresar en la zona del Bajo Putumayo que llaman, pero terminó enfrentado con las FARC. Hubo una cantidad de muertos en otro episodio de la historia que es bien largo, con la cuadrilla de Aldemar Londoño. Y finalmente los narcotraficantes se apoderaron de eso. Después del pacto FARC-Santos, aparecieron dos divisiones claras de las FARC enfrentadas con otros grupos de narcotraficantes y en síntesis el departamento no ha tenido ninguna paz. Este, esta descripción gráfica del departamento nos muestra algo muy importante, supremamente rico, demasiado rico en hidrografía, en aguas. Es, como lo decimos, esa importante combinación de piedemonte cordillerano andino con selva tropical amazónica única en el mundo. Y siempre resaltamos cuando mencionamos el Putumayo, es esta estupidez de nuestros dirigentes colombianos que nadie entiende cómo Colombia perdió en una negociación de esas mal hechas con el Ecuador este tramo que separa a Colombia y Ecuador cuando debería ser el límite colombiano por todo la parte sur del río Putumayo, como se ve ahí. Pero es lo que tenemos. Tiene el departamento límites con Caquetá, que es muy ganadero y muy piscícola, se puede desarrollar esa industria. Tiene un río, que es el Putumayo, que mide 1.800 kilómetros de longitud. El Parque Nacional La Paya,
está fundamentalmente en la zona rural del municipio de Puerto Leguízamo y otro tipo de actividades, especialmente la petrolera en el occidente, y poblados en el Valle del Guamé, San Miguel, Puerto Asís, Puerto Guzmán, Mocoa, San Francisco, Colón, Sibundoy y Santiago. Estos municipios de lo que llaman el Alto Putumayo son inclusive de temperaturas frías, porque es la cordillera, y en la medida que se avanza hacia el oriente, pues va, o al suroriente, va cambiando la temperatura hacia climas como Mocoa, que tiene 25 grados, una temperatura muy agradable. En alguna parte hay ganadería incipiente, pero desafortunadamente la coca es lo que más inunda ese departamento. Ahí vemos los municipios, el más grande, como lo hemos dicho, Puerto Leguízamo, donde está el Parque Nacional que acabamos de mencionar. Y tomamos tres fotos que nos indican la riqueza, la belleza, el olvido y la insensatez de los colombianos, porque nada más la parte turística que se podría explotar con el descenso de todas esas corrientes de agua desde la cordillera hacia la selva tropical, en ese contraste tanto geográfico, hidrográfico, como de vegetación, de especies, de ecosistemas, se podría obtener un gran ingreso con turismo ecológico bien hecho. Estas son las estribaciones de la cordillera en la Serpenía Mocoa, un territorio semiondulado con una selva boscosa primaria. Muchas plantas de palma se encuentran cuando uno transita la zona. Y al mirar más de cerca esta foto tomada con un dron sobre la capital de Mocoa, pues por su construcción erróneamente está ubicada en la parte baja de la cordillera, como sucede con toda la eh, construcción andina que hay en Colombia y por desgracia pegada a un río que cada vez que se crecen los cursos de agua en las cabeceras se inunda e inclusive produce deslizamientos de tierra y ha causado varias veces enormes daños a la población. Y lo peor es que a sabiendas de que eso ocurre, lo que se hace es reconstruir la ciudad sobre el mismo sector y el problema se repite periódicamente, máxime como vemos aquí, con toda esa deforestación que sería producido por parte del hombre a un territorio que es un verdadero paraíso terrenal. Adelante, mi coronel. ¿Por qué a partir de la década de 1980 las células urbanas rurales del M-19, las FARC y el EPL, además de otras bandas criminales dedicadas al narcotráfico, se concentraron en los límites de los departamentos de Nariño, Caquetá, Huila y Putumayo, con especial interés en la zona circundante del municipio de Mocoa? Mi coronel, las razones son varias. Inicialmente en esa época anterior, previa a la década del 70, el departamento del Putumayo fue utilizado para un crimen ecológico que era el tráfico de especies y de pieles, tanto desde Ecuador y Perú hacia Colombia, como de Colombia hacia esos países, y porque históricamente venía el asunto guardado de la explotación cauchera de la caza arana en el Perú, con todo el salvajismo que cometieron contra los colombianos, porque muchos delincuentes ansiosos de fortuna vinieron a Colombia y se asentaron inclusive en esas zonas, porque hubo aventureros que trataron también de colonizar esa región y de crear emporios delincuenciales. Hubo también presencia de misioneros europeos con estadounidenses con el fin de hacerle favores a los servicios de inteligencia de ese país para venir a indagar sobre las riquezas, las potencialidades
de plutonio, uranio y otros metales, ex- explorar, a ver qué se encontraba en la selva. Porque también las guerrillas fueron viendo que por su ubicación geográfica les permitía una salida hacia Perú, hacia Ecuador, hacia Brasil y la posibilidad de controlar una región que estaba abandonada. La respuesta del Estado fue encargarle a las fuerzas militares, por sugerencia del mando militar, la construcción de una escuela de colonización en la Tagua, en el Putumayo, sobre el río Caquetá, y la construcción de una vía de 22 o 23 kilómetros de distancia por en la selva que uniera los dos ríos y le produjera a Colombia un cambio trascendental en la zona con una colonización organizada y orientada al desarrollo agroindustrial. Entonces, como vemos, el municipio de Mocoa, ubicado en la parte baja de la cordillera y con extensión hacia esa riqueza, ese secreto, esas sorpresas que puede traer la selva, se convirtió en un epicentro de llegada de muchos aventureros y fue creciendo. Pero al mismo tiempo, las pistas aéreas que se fueron construyendo sobre distintos lugares al occidente y suroccidente del departamento, estimuladas por la necesidad que hubo en la guerra con el Perú, donde se construyeron algunas, o se intentó del desarrollo con los hidroaviones, pues todo fue trayendo un atractivo y se fue sintiendo la necesidad de por qué Colombia necesitaba desarrollar esa zona. Además, de alguna manera quedó en el ADN de los colombianos el recuerdo de ese robo de territorio que tuvimos al llegar a Puerto Colombia y meter una línea recta que nadie explica por qué sobre la selva hasta llegar al Putumayo y perder todo el tramo que hay entre el río San Miguel y el río Putumayo, que debería ser territorio colombiano indiscutiblemente. Pero las malas negociaciones de los gobernantes nuestros han sido así. De igual manera, porque el Caquetá fue convirtiéndose en la retaguardia estratégica de las FARC, sobre todo en los llanos de Yarí, y este grupo criminal, en la persecución militar que hubo, también fue extendiendo su prospección hacia el sur. Y finalmente, porque ya lo hemos dicho, cuando el M-19 decide buscar la forma de rodear a Colombia en una especie de L por el occidente y por el sur, ve que en el Putumayo hay una gran prospección para los cultivos de coca, que además ya lo venían haciendo de manera clandestina muchos de esos misioneros que han venido de Estados Unidos a, entre comillas, evangelizar, pero también a buscar cultivos de coca y a hacer trabajo de inteligencia para la seguridad nacional de ese país. O sea, como vemos, es el resultado de una serie de eventos geopolíticos y de una historia de violencia que ha acompañado el transcurso de nuestro país a lo largo de las últimas décadas. Mi coronel, ¿quiénes fueron los cabecillas terroristas responsables del sangriento ataque terrorista de las FARC contra los pobladores del municipio de Mocoa Putumayo en octubre de 1990? Asesinato de un agente de policía y muerte de 5 integrantes de la coordinadora terrorista guerrillera Simón Bolívar. Pues mi coronel, recordémoslo para nuestros oyentes y siempre ubicarnos en el momento histórico, es que estábamos al final del gobierno del señor Barco e inicio del gobierno del señor Gaviria. Esto ocurrió en agosto del 90. Y este ataque del que estamos hablando sucede en octubre, o sea, llevaba 2 meses largos el señor Gaviria ya de presidente. Ya se había convocado la fecha de la elección de los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente. Y estos tres zampones que están en la foto estaban reunidos en Casa Verde, primero con la venia de Virgilio Barco y segundo con la venia de Tiro Fijo, seguían ellos o sus delegados, porque iban y venían, entraban helicópteros,
Eso era un carnaval, allá a Casa Verde. Y Álvaro Leiva Durán era la estrella, la vedette. Entraba y salía llevando y trayendo información para lado y lado y sacando ventajas personales politiqueras de todo este daño que se le estaba causando al país. La coordinadora guerrillera dirigía desde allá todas las acciones criminales, pero había sido muy explícita que de entrada ya no estaba de acuerdo con esa constituyente. Ni siquiera se había decidido o se había impuesto, para hablar con términos más concretos, lo que impusieron en el desarrollo de la constituyente, pero ya las FARC, al ELN y a los reductos del EPL de Caraballo, que son los tres zampones que están aquí, no les servía. Entonces la respuesta era destruir el país. Y uno de los hechos que configuran esa destrucción del país fue ese ataque a Mocoa. Entonces ellos tres obviamente son los responsables de la Con sucesión, el de la fin, serie, de la seguidilla de acciones criminales que hubo contra Colombia. Pero al mismo tiempo hay que destacar que también eh, los señores Virgilio Barco y César Gaviria tienen una responsabilidad enorme. Y con ellos todos sus delegados de paz y todos los acompañantes, pero en particular todos los hechos apuntan hacia el señor Álvaro Leiva Durán, que era senador del Partido Conservador, exministro de Minas. Nunca se supo ese señor de dónde resultó ministro de Minas, conocedor de la minería en Colombia, pero lo fue. Y además, ferviente defensor de la paz, estafeta de la FARC, como lo llamaba Álvaro Gómez, y un sujeto que, como lo hemos demostrado aquí a lo largo de la reconstrucción de la memoria histórica, que ha estado presente en todos los eventos negativos contra Colombia relacionados con el narcotráfico y la guerrilla en las últimas 5 décadas, y ya en la etapa final de su nefasta existencia, ahora de canciller, terminando de hacerle daños al país, ayudándole a Petro a que destruya Colombia desde el alto gobierno. Entonces, esos son los responsables, mi coronel. con el fin de unificar criterios acerca del trasiego terrorista de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar a Colombia, ¿qué condicionamientos tácticos y estratégicos se pueden resumir acerca del sangriento ataque terrorista de la FARC contra los pobladores del municipio de Mocoa, Putumayo, en octubre de 1990, asesinato de un agente de policía y muerte de 5 integrantes de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar? Pues hay un hecho que ocurrió unos días antes de ese asalto a Mocoa y que ya nadie recuerda. Y es que hubo combates en la frontera de Colombia con Venezuela y en la frontera de Venezuela con Colombia, inclusive dentro del territorio venezolano y ecuatoriano, y hubo asesinatos de militares de esos dos países. En esa época, 1990, todavía no estaban en manos de los comunistas Hugo Chávez y Rafael Correa. Pues resulta que en el Ecuador, usando el río San Miguel, las FARC se metieron y asesinaron a unos militares ecuatorianos y secuestraron a otros. El gobierno ecuatoriano le bajó completamente el perfil a eso, no le dio mucha trascendencia, nunca se supo qué negociación hicieron con las FARC. Lo cierto es que el mismo día que asaltaron a Mocoa, otro grupo liberó a los militares ecuatorianos. Nunca se supo si les devolvieron las armas o no. Los ecuatorianos negaron todo el tiempo que hubieran tenido soldados muertos y que estuvieran secuestrados, que eso era un rumor, pero las FARC lo publicaron en sus comunicados. Entonces, algo hay de cierto en ese caso. Hubo una cantidad de hallazgos de laboratorios de coca. Si recordamos, para esa época, toda la zona del Putumayo era jurisdicción de la Tercera Brigada y el comandante de la brigada era el general Bonet, bastante locuaz, bastante mediático, le fascinaba salir por los medios, hablar de lo divino y lo humano. Y en unas declaraciones que dio al País de Cali, dijo que en operaciones realizadas por unidades adscritas al Putumayo en una especie de fuerza de tarea que había allá, habían destruido varios laboratorios de la cuadrilla 32 de las FARC y señaló los sitios exactos por el lado del Piñuña Blanco y el Piñuña Negro al oriente de Puerto Umbría y Puerto Caicedo. De igual manera,
el ambiente estaba muy caldeado por los candidatos a la Asamblea Constituyente. Y ahí es cuando todos los politiqueros corruptos pelaron el cobre y aparecieron candidatos por montones y con unas cantidades de propagandas. Y uno de los beneficiados fueron los medios escritos, porque como no había internet, ni la televisión era tan amplia, estamos hablando de una televisión que era de 2 canales, una señal institucional, y quien tuviera cable, pues podría acceder a los enlatados gringos, pero la televisión era muy básica en ese momento. Y estaban hasta ahora comenzando a surgir los canales mm, privados. Entonces, la gran mayoría de publicidad eran los medios escritos. Y si uno miraba para la época del País de Cali, el Tiempo de Bogotá, el Universal de Cartagena, el Colombiano de Medellín, eran páginas enteras de publicidad, inclusive algo que llamaba la atención. Se suponía que, por ejemplo, el Tiempo era de línea liberal y que no habría allí publicidad sino de los candidatos liberales. Mentiras. Eso eran páginas enteras con fotos de todos estos sujetos. Y algo que llamaba la atención era que todos los que han trabajado por la paz eh, en el gobierno de Parco, ahora iban por la UP. Osa Escobar, eh, Vázquez Carrizosa, que ha sido canciller y hijo de un general que también tuvo gran incidencia en la guerra del Perú en esta zona, del Putumayo y el Amazonas, al punto que el aeropuerto de Leticia lleva el nombre de él, Alfredo Vázquez Cobo, el papá de Alfredo Vázquez Carrizosa, un señor de tradición conservadora, su familia, y resultó comunista. E inclusive nos consta que en Antioquia, por lo menos allá, le decomisamos documentos a las FARC en los cuales le hacían propaganda abierta para que los campesinos votaran y les exigían que votaran por Vázquez Carrizosa en la Asamblea Constituyente porque era defensor de derechos humanos. También otros le dio por meterse, se volvieron comunistas, hasta el técnico de la selección de fútbol de Colombia le dio por volverse comunista y fue con el M-19 a la Constituyente. Y el general Matallana apuñaló por completo a las fuerzas militares y al país que tenían un concepto del supuesto guerrero de la época de Marquetalia y terminó también acompañando a los bandidos del M-19 como renglón en la Constituyente. Hasta el arquero de fútbol Higuita también hacía parte de esas listas ridículas y populacheras de abuso con la autoridad. Luego también hablamos de la posesión de César Gaviria, que se colmó de un populismo desaforado, trajo un montón de jovencitos y jovenzuelos y jovenzuelas completamente impreparados, populistas, eso sí rápidamente metidos en el esquema de la corrupción, en eso sí se acomodaron rapidísimo, con el cuento de un cambio, le dio por decir que al Ministerio de Defensa lo iba a dotar de gente capaz, como quien dice que los generales que lo manejaban eran incapaces o brutos, que iba a transformar la Contraloría, que iba a transformar la Procuraduría y que fuera de eso, su misión era llamar a una asamblea constituyente para cambiar el país. Lo único que le faltó fue promover que hubiera reelección, pero él se comparaba, así de desfasados andan los politiqueros colombianos, él se comparaba y daba a entender que él era una especie de Kennedy para Colombia y Latinoamérica. Y se dedicó, encontró la persona adecuada para que le hiciera populismo y publicidad, que era la señora Noemí Sanín, cortada por la misma tijera que le consiguió que lo nombraran secretario de la OEA, a pesar de que Pablo Escobar se le voló de la cárcel, un poco de historia larguísima. Hubo un aumento de la violencia multiforme en Putumayo, Cauca, Caquetá, Guaviare y Amazonas, toda relacionada con el narcotráfico y toda atada con los intereses de los señores Pablo Escobar y Rodríguez Orejuela, quienes además de tener las propiedades de todos esos cultivos y laboratorios por medio de sus testaferros, tenían el control de la violencia multiforme en los municipios de esos departamentos y en las principales capitales del país. Entonces el desgobierno de Gaviria era matizado por
violencia rural y urbana que venía obviamente acumulada desde gobiernos anteriores. La dirigencia política colombiana andaba en una descomposición moral de siempre, pero más descarada porque ya era muy cercana con el narcotráfico. Y no fue uno, sino varios los congresistas de esa época que pasaron detenidos eh, por nexos con el narcotráfico y algunos hasta extraditados en Estados Unidos y colombianos por cantidades capturados en México y en Estados Unidos por temas de narcotráfico, relación con el señor Pablo Escobar y con las FARC, con el M-19, con el ELN. Es más, las FARC y el ELN tenían hasta oficinas en México toleradas por el gobierno mexicano, que siempre ha tenido una actitud blandengue y laxa con los terroristas latinoamericanos. Lo decíamos al inicio de la conversación, la coordinadora guerrillera Simón Bolívar no le servía nada. O sea, como dice el dicho, dígame de qué están hablando para llevarle la contraria. Hasta ahora se vislumbraba hacer una constituyente, se iba a hacer la convocatoria, no se sabía si eso funcionaba o no, pero estaba en proceso y ya la coordinadora guerrillera Simón Bolívar dijo que esa no le servía. No le servía. O sea, que esa constitución que iban a hacer no le servía. No sabían qué iba a decir esa constitución, pero no le servía. Y lanzaron esa oleada terrorista que incluye el ataque a este municipio y muchas cosas más. Y una oleada de acciones terroristas en todo el territorio colombiano. Lo que hicieron fue aumentar lo que hemos dicho, 86, 87, 88, y no solamente 89, como dice la señora María Elvira Samper en su libro muy convertido en bestseller, que fue el año nefasto para Colombia. No, nefasto para Colombia fue todo el gobierno Barco, todo el gobierno Gaviria, todo el gobierno Belisario Betancur, todo el gobierno de Samper y todo el gobierno de Andrés Pastrana. Fueron 20 años de desgobierno, de falta de autoridad y de crecimiento paralelo del narcotráfico y la guerrilla. Como se ve, eh, esa carga negativa de negociaciones que venían primero con la Coordinadora Nacional Guerrillera y ahora con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, lo que le traerá más violencia a Colombia, más desazón, pero inexplicablemente la dirigencia política responsable de eso nunca ha pasado a la historia como los culpables de esos hechos, jamás. Y siempre se habla es que el ejército se alió con grupos ilegales, que fueron los grupos ilegales, que fue la pobreza la que llevó a que esto ocurriera, pero nunca se dice que el señor Belisario Betancur es responsable de esto, el señor Álvaro Leiva es responsable de esto, el señor Vigilio Barco es por esto, o César Gaviria, o Carlos Sosa Escobar, o eh, Otto Morales Benítez, o la señora Noemí Sanín, ni ninguno de todos esos que le sirvieron a tantas estratagemas de engaño de parte de las guerrillas, jamás aparecen como responsables. Los responsables de toda esta tragedia son las fuerzas militares y la policía, que lo único que hicieron fue poner muertos para defender a Colombia. Y entonces, con esos antecedentes, digamos que siempre el contexto no es solamente lo táctico, sino que hay una estructura nacional y una proyección geopolítica del terrorismo contra Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió y resaltó el diario El Tiempo de Bogotá en la edición rutinaria del 16 de octubre de 1990 el sangriento ataque terrorista de las FARC contra los pobladores del municipio de Mocoa en el mes de octubre del año 90? Asesinato de un agente de policía y muerte de 5 integrantes de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Pues vemos, mi coronel, aquí el logo del periódico El Tiempo, martes 16 de octubre de 1990, y algo que llamaba la atención y que era como orgullo en ese momento de la difusión de la información, era lo que llamaba la información vía satélite. Recordemos que las mismas emisoras daban las noticias, información que nos llega vía satélite de Roma, de Tokio, de París. Estaba en una evolución importante la información y El Tiempo tenía vía satélite la producción de sus ediciones regionales en Cali y Barranquilla para el resto del país. Entonces lo resaltamos porque ahí está. Pero vemos que en la primera página, de 52 páginas en 5 secciones,
de esa edición está este titular: 6 muertos en incursión de las FARC, de la guerrilla a Mocoa, Putumayo. Y describen que a la madrugada de ese día 15, una cuadrilla de 50 terroristas de las FARC apareció por uno de los barrios aledaños a la montaña en el sur de Florencia, y atacó la población y atacó el cuartel de policía, pero la policía reaccionó muy bien, perdió a uno de sus agentes y dio de baja a 5 terroristas. Eso lo dice en primera página. Y resalta que ese mismo día eh, el ejército ecuatoriano desmintió que las FARC hubieran secuestrado a 11 militares y que hubo una operación fuerte contra las FARC en Arauca, contra el ELN, FARC y ELN, porque fue combinada, y que cayó un complejo cocalero en Santander. Entonces vemos la sola primera página, nos habla de la situación en que estaba el país. Y luego cita en pie de página a que se visiten las páginas 7A, 7D y 8D para continuar con la información. Entonces ya vemos los titulares aquí, cómo ocurrieron las cosas. Está el mapa muy indicado, reconstruye todo lo que hemos dicho, da los nombres de el agente de policía asesinado y el policía herido. Indica que la población en ese momento tenía 30.000 habitantes, que la cuadrilla 32 de las FARC fue la que hizo el asalto, que igualmente resalta allí que los militares ecuatorianos sí fueron secuestrados, que las FARC los liberaron y que esa acción fue como respuesta a que las fuerzas militares del Ecuador habían capturado a 14 delincuentes colombianos y ecuatorianos relacionados con las FARC. Declaraciones van, declaraciones vienen. Finalmente el Ministerio de Defensa del Ecuador negó que hubiera habido militares secuestrados, pero en los pasquines que publicaron las FARC y toda la información que circuló, siempre se dijo que sí han estado secuestrados. De igual manera tiene una infografía en la que resalta que un exalcalde de Bolívar Valle, en plena campaña, dice que para cambiar la constitución, fue asesinado por contradictores políticos que eran los bandidos de las FARC, que lo secuestraron, del ELN mejor, que lo secuestraron el 22 de junio del mismo año, y a los 3 meses lo asesinaron o porque no pagó o porque pagó y querían asesinar. El señor se llamaba, era de apellido Jaramillo, Jorge Iván Jaramillo Ruiz. Dejó un niño de 11 años de edad para la época. Si hoy vive, pues debe tener 43, 44 años. Era un señor que estaba dedicado a la ganadería en una hacienda en la zona rural del municipio de Bolívar Valle. Entonces, como vemos, cada vez que se toca un caso de la violencia en Colombia, surgen más, y en este caso específico, algo que ocurrió en el Putumayo, pero que fue paralelo con otros hechos en el resto del país, obedeciendo a una oleada terrorista ordenada desde Casa Verde. Como ha sido común durante varias décadas en Colombia. Infortunadamente, el 15 de octubre de 1990 ocurrieron otros hechos de grave incidencia en el prolongado conflicto armado desatado por el Partido Comunista y sus bandas armadas contra los colombianos. Por favor, indíquenos algunos de estos hechos para conocimiento de nuestra audiencia. Pues mi colega, comencemos porque el periódico El Tiempo publica 2 días después del asalto a Mocoa un titular que es preocupante, ¿no? Que Putumayo continúa al borde del colapso, y describe todo el problema que hay de narcotráfico, de grupos criminales, lo que ocurre en cada uno de los municipios: Mocoa, Puerto Asís, Villagarzón y Orito. Toma declaraciones
de uno de los alcaldes que dice que hay una inversión de varios millones de pesos del Ministerio de Agricultura para ayudar a los campesinos, pero pues uno deduce ahí la corrupción tan tenaz porque eso se pierde como por un río, por un caño se va todo ese dinero, termina en los bolsillos de los corruptos. Y resalta que en Puerto Asís para la época era el único municipio de todo el departamento que no había sufrido acciones terroristas llamadas tomas guerrilleras y que estaban circulando panfletos para la época, que las cuadrillas 8, 14, 15, 32 y 48 de las FARC estaban anunciando que lo iban a asaltar, que también resalta la cantidad de cultivos de coca que se han multiplicado y la cantidad de asesinatos de personas, tanto campesinos como indígenas, como colonos que llegan y una población flotante, inclusive de varias nacionalidades, que llega, sale y algunos de ellos aparecen muertos o heridos y nadie da razón de cómo ocurrió eso. Y cuando usted nos dice de hechos, aquí resaltamos uno que tendremos que analizarlo, pero lo tocaremos muy tangencialmente, es que en medio de esa unificación que tenía la coordinadora guerrillera y de esa historia que hemos analizado de unidad y repulsa que ha habido en Arauca, eh, el DAS y el ejército hicieron una operación interesante y capturaron 6 terroristas del ELN y las FARC que estaban organizando algo que llamaban Comando Unificado Urbano de las FARC y ELN en Arauca. Eso comenzó a organizarse después de la muerte de Monseñor Jaramillo y después de una gran cantidad de crímenes cometidos por ambos grupos, pero fundamentalmente fue porque comenzó a llegar el narcotráfico y como estaban reunidos en Casa Verde hablando ya de la toma del poder, tenían lo que llamaban una estrategia en marcha eh, que se había acordado entre el 17 y el 25 de septiembre de ese año para hacer lo que ellos llamaban operaciones conjuntas, o sea, delinquir mancomunadamente en la frontera y en el fondo no solo era conformar un ejército guerrillero único, era un poco difícil, sino también era controlar el narcotráfico y otros delitos binacionales. Entonces vemos que no es aislado, no son casuales, como dice la guerrilla, y como lo resalta a veces con el Saldaña en sus comentarios, es que el hinterland de Colombia no ha tenido el foco, la linterna del Estado puesto, mientras los bandidos sí. Y nos lo prueba ataque simultáneo en Arauca y ataque simultáneo en el Putumayo. Quiere decir que el objetivo es ese. Y hoy, 32 años después, 33 años después de estos hechos, vemos que sigue igualitico con la segunda Marquetalia, con la Carolina Ramírez, con los comandos de frontera en el Putumayo, con las uniones o repulsas que se dan entre ellos en la frontera con Venezuela, el maridaje con el cartel de los soles, etcétera. Entonces, ese por un lado. Por el otro lado, en Santander murieron 2 terroristas y ahí el periódico nos describe que en Tibú, el Ejército Popular de Liberación que ya estaba concentrado para el diálogo, también tuvo otro combate con un grupo que dice sin identificar. Entonces después se estableció que eran las FARC y el ELN que los han atacado para robarles las armas y para eh, impedirles que negociaran la paz, porque si iban a una constituyente les quitaría completamente peso a ellos, pero al mismo tiempo estaban ocurriendo asesinatos de campesinos por parte de las FARC y el ELN en el Cauca y otras partes del país. Y lo colocamos así porque queremos destacar que no es un solo hecho, sino que es un conjunto y que la dificultad que tenía el ejército era muy compleja para combatir estos grupos y todo ocurría el mismo día, en el mismo periódico, y ahí están las fotos que no lo niegan y que el señor de Rux, que reconstruye la supuesta verdad, no cuenta intencionalmente cómo esto sucedía así y no de otra manera. Mi coronel, podemos señalar dos sucesos de descomposición moral
y de doble moral de la dirigencia política y económica del país, relacionados con el conflicto armado en Colombia, que pueden ser analizados para ilustrar mejor nuestra audiencia acerca de acciones irresponsables que han incidido de manera negativa en nuestro país, en nuestro destino? Pues mi coronel, aquí los titulares lo dicen todos, los que están a la derecha de la ayuda, y corroboran lo que usted dice, la dirigencia política y empresarial ajena a la realidad del país, porque siempre están sus intereses de por medio. Se dice, por ejemplo, en este momento, haciendo un paréntesis, que Petro se va si la dirigencia empresarial le hace un paro, pues resulta que eso nunca va a ocurrir. Comparan que así se lo hicieron a Rojas Pinilla, pero ahí era que eran los dos partidos que estaban garosos por recuperar el poder. Aquí ya es imposible, porque lo que son garosos son los empresarios. Y hay empresarios que están en este momento en negocios muy prósperos por el desgobierno Petro y jamás van a renunciar a sus intereses para que él se vaya, o sea que ya no se une, no le paralizan el país. Pues en ese momento ocurrió que centrales obreras y empresarios fueron a reunirse con el EPL que estaba en los campamentos y los trataban como si fueran grandes estadistas, a escucharles, a escucharles cuál era el planteamiento de ellos con la industria y el manejo de los trabajadores. Y unos delincuentes acostumbrados a asesinar y a secuestrar, entonces pasaron inmediatamente de ser terroristas a ser estadistas y a hablar con el empresariado, con las centrales obreras. Eso ocurrió en Labores, Antioquia, allá donde estaban campamento de labores, ahí en el suroccidente de Antioquia, donde se habían concentrado, y hablaban de que se reunían con el mando central del Ejército Popular de Liberación, una cosa ridícula, pero ocurrió. Y era para ir a preguntarles qué era lo que ellos iban a plantear en la Asamblea Constituyente y cómo era el futuro del país. O sea, en lugar de preguntarle a los colombianos, candidatos normales, ¿qué va a proponer usted? No, era más importante ir a preguntarle a los terroristas cuáles eran los cambios que le iban a hacer al país. Y de ahí el tal Bernardo Gutiérrez o Marrano Mono salió siendo embajador y el terrorista que se desmovilizó después que ha sido del EPL y luego del ELN, el tal León Valencia, resultó el experto en conflictos y análisis electorales. Y ahí lo vemos de vez en cuando en los medios de comunicación como le suben el, el ego. Y paralelamente con lo que ocurrió en Santander, norte de Santander, con los combates de las FARC y el ELN contra el EPL, la gran respuesta que dio el gobierno nacional era que los bandidos del EPL no se podían salir de las zonas donde estaban reunidos, eh, pero no tomó ninguna acción. O sea que ellos sí podían salirse, pero no podían salirse. Y declaraciones del Ministerio de Gobierno y de la Consejería de Paz y el señor Gaviria, desesperado en su politiquería con el show de la entrega de Pablo Escobar, buscando un premio Nobel de Paz, buscando ser secretario de la ONU, que es lo que él quería, a costa de los colombianos. Y entonces al EPL pidiéndole el favor que se quedaran quieticos donde estaban reunidos en Antioquia, La Guajira, Bolívar, Sucre, etcétera. Inclusive en el Putumayo había un grupo, el Aldemar Londoño del EPL, que por favor no se movieran de allá para que no les dañara la paz, que mientras tanto las centrales obreras iban a hablar con ellos a ver de cuál era el proyecto que tenían de gobierno. Hay unos bandidos, asesinos, narcotraficantes preguntándoles cuál era el proyecto que tenían para la nueva constitución. Y ese mismo día, la Unión Patriótica anunció que el dirigente conservador Vázquez Carrizosa iba, Alfredo Vázquez Carrizosa iba a la constituyente como miembro de la UP, o sea, del Partido Comunista. Entonces lo colocamos aquí para que nos demos cuenta que mientras la población civil de Mocoa era asesinada por terroristas de las FARC y en otras partes del país ocurrieron estos hechos, los dirigentes obreros y los dirigentes políticos eh, jugando a la politiquería con los bandidos de los diferentes grupos. Y entonces la UP, que era la misma cosa que la coordinadora guerrillera, por un lado participaba legalmente en la
asamblea constituyente para meter cosas que le sirvieran a los comunistas armados y desarmados. Pero por otro lado, su brazo armado, que era la coordinadora guerrillera, en especial las FARC, destruyendo el país y el gobierno aguantándose todo eso con el cuento de que UP y FARC eran dos cosas distintas. Y fuera de eso, el Partido Conservador tolerando que uno de sus dirigentes hiciera alianza con la UP. Eso, en síntesis, es una vagabundería. Y esa es la transparencia de la dirigencia política colombiana. ¿Qué otras perlas negativas de desgobierno publicaron el mismo día los medios de comunicación en torno a la perversa iniciativa del narcotráfico en el terrorismo comunista contra los colombianos? Pues volvemos a decir, la UP estaba presente en toda esa zona, todas las zonas del país estaba presente la UP y eran fuertes. Resulta que en Simití, Bolívar, sur de Bolívar, eh, el ejército encontró un cultivo calculado por levantamiento topográfico en 80 millones de matas de coca. Oigan ustedes, 80 millones. O sea que había unos laboratorios de procesamiento de Medellín, de procesamiento de coca de propiedad del cartel de Medellín y de las FARC allí, muy grandes. Y el título lo dice todo, golpe a la narcoguerrilla. Y la UP andaba en esos poblados haciendo campaña abierta y las FARC respaldaban la UP. Y nos consta, porque lo vivimos, que las FARC le hacían campaña al señor Vázquez Carrizosa. Y entonces uno se pregunta cómo el gobierno nacional, con todas esas evidencias, permitía que la UP tuviera personería jurídica y que se declararan siempre víctimas cuando su brazo armado estaba cultivando coca y con esa coca estaban destruyendo el país. Entonces, no lo decimos nosotros, lo dicen los hechos y la información de los medios de comunicación. Y ahí está. Y están las fotos, y está el periódico y la fecha. Inclusive lo dejamos con las otras publicidades que hacía el periódico ahí. Está el nombre del periodista, Andrés Herrera, que hizo el reportaje. O sea, más claro, no canta un gallo. Mi coronel, por favor, escuchemos con reverencia un minuto de silencio en memoria de las víctimas masacradas y los asesinatos selectivos cometidos de manera constante por la coordinadora guerrillera contra los colombianos. Mi coronel, el pacto FARC-Santos trajo alguna paz a los habitantes del departamento de Putumayo. Mi coronel, colocamos en contraste
esta belleza natural, esta riqueza que tiene el departamento, con la realidad de lo que vive, desafortunadamente no. Y el pacto, dijéramos que el Putumayo es como la prueba reina de la demostración que el pacto Farsantos no sirvió para nada y que antes augeó la violencia por una razón, porque aquí ya lo hemos visto en otros eventos anteriores y lo hemos analizado en la Fundación, la cantidad de masacres tan atroces y dantescas que han ocurrido en el Putumayo entre las cuadrillas de la Segunda Marquetalia y de las FARC, que se autodenominan Carolina Ramírez y Comandos de Frontera, por el control precisamente del narcotráfico, que es el combustible, es el cáncer de toda esta violencia ocurrida en el Putumayo. Y vimos hasta un cuadro dantesco que le dio la vuelta al mundo, cómo una gran cantidad de personas fueron asesinadas y las FARC prohibieron que cualquier autoridad judicial fuera a hacer los levantamientos de los cadáveres porque los asesinaban y lo único que permitieron fue que entrara una volqueta en Puerto Guzmán, recogiera los cadáveres, la volqueta que recoge el- las basuras del municipio, imagínense eso. Y ahí subieron esos cadáveres y vimos cuando llegan a un sitio donde los van a hacer ya el levantamiento formal para sepultarlos, las actas de levantamiento y hacer el proceso judicial. Y el momento en que el volco es activado y caen todos esos cadáveres uno sobre otro como si fuera basura. Eh, y eso ha sido repetido varias veces ayer en el Putumayo. Entonces, ese solo hecho de la relación de las FARC con el narcotráfico y la violencia que sigue latente hoy, eh, 15 de diciembre de 2023, como si no hubiera habido ningún pacto, quiere decir que no lo hubo y que el señor Santos se salió con su premio Nobel de Paz, engañó al país y al mundo y que las FARC siguieron en lo mismo, destruyendo a Colombia y asesinando la vida en primavera en el departamento del Putumayo. Mi coronel, una vez desintegrada la asociación terrorista llamada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, y tras los fallidos intentos de paz con los narcoterroristas de las supuestas disidencias de la FARC, que antes y actualmente compiten o compitían por el control del mercado de la cocaína en el sur del país. ¿Tienen las víctimas de este grupo criminal alguna esperanza de resarcimiento de los daños causados por los delincuentes a ellos y a sus familiares? Mi coronel, infortunadamente atada a la respuesta anterior, y como desafortunadamente lo hemos venido diciendo ya hace varios días aquí al respecto al mismo tema de la paz del señor Petro, su paz total, no, no, y la explicación es como la acabamos de dar, un departamento olvidado del control central, plagado de corrupción porque la corrupción es eterna, con su ecosistema en descomposición por falta de políticas de frontera y de control a los cursos de agua y a la deforestación y a la ganadería extensiva y al cultivo de la coca, con una cercanía con dos países que están afectados enormemente por el narcotráfico y por otros cánceres sociales y políticos, y con una producción tan grande de dinero ilegal que facilita la existencia de estas bandas, pues nos quedan dos conclusiones claras, que estas bandas no van a desaparecer y que eventualmente si hay negociaciones mutarán de nombre, y segundo, que jamás los que se desmovilicen van a aceptar alguna responsabilidad de todos estos crímenes y se volverá es algo crónico, reiterativo y aleve contra los colombianos y por lo menos en la parte jurídica jamás habrá responsabilidad. Y lo único que nos queda es colocarlo en la historia para que jamás se nos olvide dónde está el cáncer y el daño. Adelante, mi coronel. ¿Es procedente denunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con el sangriento ataque terrorista de la FARC
contra los pobladores del municipio de Mocoa, Putumayo, en octubre de 1990, asesinato de un agente de policía y muerte de 5 integrantes de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar? Pues citamos varias reflexiones que son muy coincidentes con conversaciones anteriores. Y en estas primeras cuatro que mencionamos aquí, podríamos decir que la número cuatro es transversal y sin respuesta estratégica por la contraparte a las guerrillas, o sea, por el Estado colombiano y los gobiernos de turno. Porque como vemos, los grupos terroristas y el Partido Comunista desarrollan todo su accionar en torno a planes estratégicos, ¿no? El plan vuelo de Águila del ELN, el estratégico de las FARC, el estratégico del EPL, el estratégico del M-19, todo alrededor del narcotráfico y otros delitos, pero fundamentalmente el narcotráfico y la minería ilegal, secuestro, extorsión, etc. Y la respuesta del Estado no ha sido contra esos planes estratégicos, sino ha sido contra las guerrillas en Sí me particular. gusta, May, vamos. Pasó y se metió un ruido rarísimo. Bueno, entonces, la respuesta del Estado ha sido únicamente militar e insuficientemente dotada y nunca respaldada políticamente. Entonces, lo mejor es dejar a la fuerza militar, a la fuerza policial, como los malos de la película y los políticos los buenos, para seguir en diálogos y conversaciones y hasta componendas con los terroristas. Entonces vemos que hay responsabilidad de unos y otros que negocian, que eso explica el crecimiento de las guerrillas y que el narcotráfico está siempre en medio de todo ese ejercicio, que la política gravita es alrededor de intereses particulares y no de Colombia, y por ende las guerrillas sacan ventajas en todas las mesas de conversaciones. Ahora miremos otras, y es que de las 5 a la 8 podemos ver que es una constante de violencia que se convirtió, fue como en un esquema de que la conflictividad nos hace convulsos y que como somos un país de 6, 7 regiones, de acuerdo con la distribución geográfica que se haga y política, entonces que es muy difícil que nos entendamos y que como siempre hemos sido violentos, entonces sigamos, pero nunca se dice que siempre hemos estado mal gobernados por unas cuadrillas de delincuentes de cuello blanco, que son los que por estar pensando en su bolsillo y sus intereses, no le llevan las soluciones a estas comunidades y entonces el narcotráfico, el comunismo y otros grupos eh, violentos promueven esa crisis permanente. Que una negociación, es otra experiencia que nos queda de esto, una negociación de paz con grupos alzados en armas siempre termina es en abrir boquete a nuevas violencias y nuevas negociaciones y se vuelve cíclico y eterno. Guerras civiles, matanza entre liberales y conservadores, creció el Partido Comunista y ahora es eh, Frente Nacional para resolver entre liberales y conservadores y camino abierto para los comunistas y como la canción, y así seguía. Y finalmente, en todo este le podríamos trazar un transversal que sería lo geopolítico que tiene que ver con ese conflicto, el narcotráfico y la intención estratégica del Partido Comunista para tomarse el poder. Pues entonces llegamos al cierre y escuchemos a mi coronel González con su comentario del día de hoy. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Mi comentario para el día de hoy. La región comprendida por los departamentos de Putumayo, Caquetá y el sur del Meta ha sido un bastión terrorista para los grupos bandoleros debido a los muchos cultivos del narcótico de la cocaína. Por este motivo, las dos ciudades capitales de Florencia y Mocoa han sido atacadas por grupos terroristas como el M-19 y las FARC, causando muchas muertes dentro de sus pobladores y destrucción de sus cascos urbanos. Estos grupos criminales se han aprovechado de la incomunicación y la ausencia de autoridad estatal, y para ello han creado una economía ilegal con la cual se han pretendido establecer como gobierno local, imponiendo las reglas de la tiranía y la fuerza de las armas.
Esos inmensos ingresos económicos por la venta de los narcóticos no se traducen en bienes públicos ni mejoramiento de la calidad humana y cultural de la región, puesto que no generan infraestructura vial, ni de salud, ni de educación, ni menos de servicios públicos. Por esa razón, las Fuerzas Armadas han sido las únicas que con patriotismo han contenido a esas fuerzas oscuras, puesto que las autoridades políticas no han sido idóneas para crear el liderazgo necesario para desarrollar proyectos de mejoramiento social. Esta realidad es la que ocultó por omisión el llamado Informe de la Verdad, presentado por una comisión presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Rux, quien supuestamente fue contratado ingenuamente por el gobierno nacional para que presentara la realidad histórica del conflicto armado en Colombia, pero que realmente terminó fue inculpando al Estado de los miles de asesinatos cometidos por los grupos insurgentes comunistas. Omisión premeditada para colaborarle a las FARC en el ocultamiento de sus culpas, pero que al mismo tiempo también ignoraba el sufrimiento de las miles de personas que han sido víctimas de esa cuadrilla bandolera. Por este motivo, la verdadera historia es la única que deja en evidencia a ese criminal trasegar durante más de 60 años en la historia nacional, para llegar a un triste final, sin pena ni gloria, de estos bandoleros. Antes, por el contrario, con desprecio de todo el pueblo colombiano por siempre. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Sí, el pueblo colombiano los desprecia, usted tiene toda la razón, como también tiene toda la razón cuando dice que la dirigencia política ha estado aislada de esa realidad y lo que ha hecho es coadyuvar a que el fenómeno crezca. Por eso insistimos, no necesitamos un ejército para la paz, necesitamos una dirigencia política para la paz y el desarrollo, que no se roben la plata, hablando en términos concretos. Llegamos al final de la emisión 470. Hoy es, como decíamos, la última emisión de este año, no del programa, pero en enero retomaremos. Entonces, no sé si mi coronel Saldaña nos quiera dar un breve saludo de despedida de año en esta memoria, luego mi coronel González y después mi coronel Alarcón y después Vicencio. Adelante, mi coronel Saldaña. Pues bueno, mi coronel Villamarín, por supuesto que sí. Y el saludo tiene que ver más que las felicitaciones a este equipo de trabajo liderado por usted, es agradecerles a todos ese compromiso que han tenido para hacerle conocer al pueblo colombiano las realidades que no se pueden desvirtuar a través de todo el año y de todos los episodios históricos que deben de quedar registrados. No solamente aquí, el deber del país como Estado debería de cederles un espacio en el centro de memoria histórica para que todo el mundo y todos los turistas que vengan a nuestro país conozcan la verdad de lo que ha sucedido. Esa es la impronta que usted y este equipo de trabajo ha dejado para el pueblo colombiano. Les agradezco mucho todo este esfuerzo, todo este trabajo que además de yo haber participado, he aprendido de ustedes. Y Dios quiera que sigamos acompasados y trabajando en el equipo por Colombia en el mes que viene. Un abrazo grande y fuerte de Navidad y de año y para siempre. Es mi saludo, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel, muy amable. Mi coronel Alarcón. Y coronel, definitivamente, pues gran parte de lo que pueda uno exponer y decir, lo ha dicho mi coronel González, mi coronel Saldaña, y sin duda, sin lugar a dudas, quiero destacar ese coequipero trabajo que hemos desarrollado en todos estos días. Hemos aprendido mucho, como dice mi coronel Saldaña, pero también hemos producido mucho, porque día tras día, hora tras hora,
tenemos que estar consultando para poder llegar a una audiencia y poder responderle a Fundel y a su presidente por lo que ejecutemos y hagamos aquí en esta, la memoria histórica, la verdadera verdad de lo que ha sido el conflicto armado en nuestro país. Dolorosamente, dolorosamente hemos tenido que colocar nuestros comentarios, colocar nuestros aportes en una forma de por sí dolorosa, porque es mucho lo que hay que decir, mucho lo que nos falta por decir, y ojalá algún día, y que ojalá lo podamos ver, cambie todo esto para nuestro país. Mi coronel González, mi coronel Saldaña, mi coronel Ortiz y obviamente mi coronel Villamarín, muchas gracias por todo, fraternal abrazo y feliz Navidad. Igualmente, mi coronel, muchas gracias. Mi coronel Vicencio, Es verdad las palabras que cada uno de ustedes han pronunciado, el liderazgo de Cabal Villamarín, Cabal Alarcón, Cabal González, Cabal Saldaña, que día a día estamos pedaleando en este quehacer diario de nuestra memoria histórica. Afortunadamente, no, no se tiene este documento para que sea difundido en muchos más lugares, pero como queda aquí grabado y pues esperamos que se le difunda para que nosotros los colombianos no perdamos este sentido de la realidad que nos la quieren dilapidar, nos la quieren cambiar los personas no gratas con este programa. Muchas gracias. Feliz Navidad para todos, un próspero año y ojalá que vamos a continuar el próximo año. Muchas gracias. claro que sí, muchas gracias. Eduardo Patiño, que asiste todos los días, ¿qué nos quiere decir hoy? Buenos días, coronel Villamarín, a todos los que se encuentran en la sala. Me place saludarlos y muy agradecido por estos conversatorios que se realizan no solamente en la mañana, sino en la tarde. Esta sección de la memoria histórica o no contada del conflicto interno armado en Colombia me parece muy provechoso porque es un revisionismo histórico importante para que la opinión pública se dé cuenta de que realmente el informe de la Comisión de la Verdad no estuvo tan completo y hay muchas cosas, muchos aspectos que se obviaron en cuanto a los aspectos de orden público. El proceso de paz quedó a medias, realmente no se ha hecho un verdadero proceso de paz. Hace falta mucho por construir para un verdadero proceso de paz en el país y se requiere, como lo dice el coronel Villamarín, más contundencia contra los grupos subversivos, ya que tenemos unas fuerzas militares muy disciplinadas, muy organizadas, competentes para poder neutralizar a todos los grupos armados que existen en nuestro país. Y desafortunadamente la dirigencia política no ha sabido o no lo ha entendido a plenitud. Y es por eso que tenemos estos problemas que hoy en día subsisten dentro del acontecer del orden público nacional, porque la dirigencia política, desde mi punto de vista, y de acuerdo con los conocimientos que nos ha dado el coronel Villamarín, no ha entendido que las fuerzas militares son instrumentos de alta política y si emplearan a las instituciones como un instrumento de alta política, el problema de orden público se hubiera solucionado hace mucho tiempo. Con este
en esta sección nos retroalimentamos. Yo he aprendido bastante, todos nos complementamos en conocimiento, en sabiduría, y también le transmitimos la otra verdad que fue oculta por la dirigencia política para que haya una modificación en la audiencia colombiana, despierte conciencia y tome más participación por el acontecer nacional, para que el pueblo colombiano se concientice y tome partido no solamente por las instituciones, sino por las fuerzas militares que la apoyen para resolver de una vez por todas el conflicto interno armado en Colombia y así prevalezca el orden nacional que requiere el país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. A todos ustedes, nos vemos a las 6 de la tarde con la jornada académica del balance y las reflexiones de cada uno de lo que se ha hecho este año. Feliz día para todos y que Dios nos siga protegiendo. Gracias. Gracias, mi coronel.